Hola, a propósito del caso de Katy Barriga, la idea en estos minutos es intentar explicar estos conceptos tan técnicos que hay de la audiencia de formalización, las medidas cautelares, qué fue lo que ocurrió, que en principio ha causado esta idea de esta injusticia, de que hay justicia para los ricos y para los pobres, para los poderosos y los que no lo son, y en definitiva todas esas sensaciones más viscerales pretendo dar a entender el por qué, a mi juicio al menos, la resolución está bien dictada. Es decir, que no se haya ido Katy Barriga en prisión preventiva, sino que haya quedado con arresto en su casa y con la prohibición de salir de Chile. En primer lugar, creo que es importante, para tener una idea macro, saber distinguir que existen dos grandes grupos de delitos que ha clasificado siempre nuestra doctrina, que son los delitos de sangre y los que no son de sangre. Los delitos de sangre son todos los delitos que atentan contra la persona, ¿de acuerdo? Que son los más graves, el homicidio, la violación, las lesiones graves, etc. Y esos delitos de sangre suelen tener asociadas penas mucho más altas en nuestro ordenamiento, porque la misma sociedad ha querido y ha definido, mediante sus legisladores, que esa clase de delitos son más dignos de protección penal y por lo tanto tienen que tener penas más altas. Luego viene la segunda categoría de delitos, que son los que no son de sangre, en donde están, entre otros, los delitos económicos. Y como nuestro código es de 1874 y pese a que ha sufrido varias modificaciones, nunca ha habido un nuevo código penal, que lo necesitamos con urgencia, todos los delitos económicos en términos gruesos tienen penas muy bajas, ¿de acuerdo? Esto recién cambió ahora en agosto pasado a propósito de la promulgación de la Ley de Delitos Económicos, que por fin contempla en nuestro ordenamiento en Chile penas mucho más altas para los delitos económicos y además asociado muchas veces a cárcel real y efectiva. ¿Por qué esto no ocurre con Katy Barriga? Porque como esta nueva ley de delitos económicos solo empezó a regir en agosto pasado, entonces, como los hechos por los cuales se está inculpando a Katy Barriga son anteriores a eso, no se le puede aplicar esta nueva normativa porque la ley así no lo prevé y porque es justo que así sea, y por lo tanto se tiene que atener a la legislación antigua, a la vigente a la fecha de comisión de los delitos. ¿De acuerdo? Que las penas y los delitos asociados a esa fecha son relativamente bajas. Eso como primer punto. En segundo lugar, lo que ocurrió ayer y antes de ayer fue lo que se llama la audiencia de formalización de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Y acá hay una confusión súper grande por parte de la gran mayoría de la ciudadanía que no tiene por qué saberlo porque son cuestiones técnicas. La audiencia de formalización es una audiencia en donde el Ministerio Público, en presencia de un juez de garantía, le comunica al imputado, Katy Barriga, que se encuentra sentado al lado del fiscal, que está siendo investigada por determinados hechos, que los informa en ese minuto en la audiencia, que a juicio del fiscal son constitutivos de determinados delitos, en este caso de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, y que por lo tanto le informa a Katy Barriga, la estamos investigando. Acto seguido, terminada esa comunicación, que en este caso fue muy larga, porque se detallaron los hechos que se estaban investigando, el Ministerio Público pasa a una segunda etapa, que es la etapa de debate de medidas cautelares. Las medidas cautelares, esto es vital, las medidas cautelares lo que buscan es asegurar la comparecencia del imputado a los actos futuros del procedimiento. Es decir, asegurarse que Katy Barriga, durante todo el tiempo que va a durar la investigación, en este caso el plazo inicial fueron 120 días, va a estar dispuesta a comparecer a tribunales, a ir donde el fiscal, a estar dispuesta para todos los requerimientos que se le hagan para que se puedan realmente hacer, que ella esté disponible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es la prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa de todas, la más perjudicial de todas, no significa que el Ministerio Público desde ya esté diciendo que Katy Barriga es culpable y que por lo tanto debe ser condenada e ir a la cárcel. Eso es materia de una situación mucho más adelante que se llama la acusación y luego el juicio oral, ¿de acuerdo? La medida cautelar, entre las cuales está, insisto, la prisión preventiva, tiene por objeto asegurar la comparecencia de la Katy Barriga a los actos futuros del procedimiento. No es una pena anticipada y no puede pretender dejarla presa simplemente porque los delitos que se le están investigando tienen, entre otras cosas, penas altas. Así lo dice la ley. La ley dice que cuando los delitos tienen penas altas es un antecedente más que debe ponderar el juez,
para ver si determina o no dejarla en prisión preventiva, pero no obliga al juez a decir si es que la pena es alta, usted debe dejarla en prisión preventiva. No. Entonces, ¿qué ocurre? El juez lo que hace es primero escuchar los antecedentes que se exponen para justificar la prisión preventiva, que son los antecedentes materiales, que significan, en pocas palabras, antecedentes que den cuenta de la existencia de esos delitos, de esos dos delitos, y segundo, antecedentes que den cuenta de que Katy Barriga fue quien participó en esos dos delitos. Pero hay un tercer requisito que se requiere para cualquier medida cautelar que se solicite, aquí para la prisión preventiva, que se llama la necesidad de cautela. Y eso quiere decir, en pocas palabras, cuáles son los antecedentes que tiene el Ministerio Público, en términos súper simples, que permitan presuponer que Katy Barriga no va a venir cuando sea llamada, o que se va a fugar de Chile, o que no va a estar presente, ¿se entiende? Y la ley da un catálogo de varias hipótesis que se entiende la existencia de esta necesidad de cautela, entre ellas las penas muy altas asociadas al delito. Pero lo cierto es que como estamos en una etapa preliminar, que el Ministerio Público diga que acá existe delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, no quiere decir que eso ya esté acreditado. Lo que hace la defensa, que es lo que fue lo que se hizo en la audiencia, es, ¿sabe qué? No, el Ministerio Público todavía tiene muy poca información al respecto. De hecho, yo, defensa de Katy Barriga, tengo todo este set de documentos que dan cuenta que lo que está diciendo el Ministerio Público no es como lo dice. Tenemos una interpretación absolutamente distinta de cómo ocurrieron los hechos, y esos hechos entonces, como nosotros decimos que ocurrieron de esta otra forma, no son constitutivos de delito. Señor juez, no deje a Katy Barriga en prisión preventiva, puesto que lo que informa el Ministerio Público no es tal cual como él lo dice. Y el juez tiene la obligación de escuchar a las dos partes y no necesariamente creer solo lo que dice el fiscal. Y esto es importante porque toda la ciudadanía cree que porque lo pide el fiscal, entonces inmediatamente la niña es culpable, es responsable, es fresca, y no, eso lo determina después un juez en un juicio oral, donde son 3 jueces, en donde se rinde toda la prueba, que es una etapa bastante más avanzada. Lo que hizo el juez entonces, para ir terminando, es pondera los argumentos de ambas partes y finalmente dice, y que es bastante sensato, lo que dice es, mire, ¿sabe qué? Puede ser que exista delito, hay buenos antecedentes para creerlo. Puede ser, segundo, puede ser que Katy Barriga efectivamente tenga responsabilidad en estos delitos. Y tercero, ¿sabe qué? Yo, juez, no creo que la necesidad de cautela esté plenamente justificada. Aquí es entonces donde el juez empieza a ser más cauto en el análisis y dice, a ver, pero ¿qué antecedentes serios hay que me permitan a mí presuponer que la señora Barriga no va a venir a los actos futuros del procedimiento, a las nuevas audiencias que se decreten, y que va a intentar fugarse de la acción de la justicia, fugarse de Chile? ¿Saben qué? No lo creo, dice el juez. Primero, porque es una persona pública, donde vaya la van a ver y van a dar aviso. Segundo, porque hay otras medidas cautelares que igual permiten que ella esté en vigilancia y que por lo tanto venga a los actos futuros del procedimiento. Primero, que quede detenida en su casa 24/7, todo el tiempo. En vez de estar en la cárcel, está en su casa. Sí, será más cómodo, todo lo que ustedes quieran, pero es que esta no es una sanción penal. Esto es una medida cautelar. Buscan objetivos distintos. Por lo tanto, como medida cautelar, el hecho de que permanezca en su casa permanentemente también permite tener un control sobre ella. Y el más importante es el arraigo nacional, es decir, todas las policías y carabineros de Chile quedan interconectados con una orden judicial que dice Katy Barriga no puede salir del país. Por lo tanto, le sería muy difícil fugarse. Tendría que ser por un paso no inhabilitado, muy difícil. El marido es un diputado de la República, no se puede exponer a una cuestión de ese orden. Tienen hijos en común y por lo tanto tienen que estar presentes en Chile para poder velar por sus hijos, por su educación, por su salud. Trabajan en Chile, por lo tanto existe una serie de antecedentes que dan cuenta de lo que se llama de un arraigo familiar y un arraigo social que hacen presuponer que necesariamente la señora Barriga siempre tiene que estar en Chile y que no se va a fugar. Y en el evento que se fugue le va a pasar lo que le pasó a Karen Rojo, ¿se acuerdan? La alcaldesa del norte, que estando próxima a ser condenada, o sea, en una etapa muy posterior a la señora Barriga, se fugó, bueno, y no duró nada, la capturaron y por lo tanto
es poco lo que puede hacerse pretendiendo fugarse. Entonces, con estos criterios un poquito más técnicos, nos guste o no, más allá que pensemos que la justicia es injusta, etc., está bien tomada en principio, al menos bajo mi punto de vista, la resolución de que quede por el momento solo con este arresto domiciliario total y arraigo nacional. Espero que las explicaciones les sean plausibles. No pensemos siempre en términos viscerales, de decir, pucha, que es injusta la justicia, porque ojo, desde que está la reforma procesal penal han habido muchísima gente muy poderosa que ha estado en prisión preventiva y que más ha sido condenada, y parte de ellos ha sido condenada con pena efectiva. Jaime Orpiz, en su época, el caso Penta, donde los dos Carlos, Delano y Lavín también estuvieron en prisión preventiva un tiempo importante. O sea, ya está esta idea de que la justicia es solamente para los pobres y no para los ricos, o sea, para los ricos y no para los pobres, todo, dejó de existir, y eso ya no es así. Por lo tanto, insisto, pensemos en términos técnicos, seamos racionales, tengamos análisis crítico para después plantear decisiones u opiniones tan categóricas como para decir que la justicia no funciona. Esa es mi opinión, ojalá que algo se haya aprendido. Encantado de resolver cualquier duda. Visítanos en nuestra web. Que estén muy bien.